Las marchas de esta tarde serán pacíficas, según la CONAIE. Delegadas de las organizaciones se concentraron desde la mañana en la Casa de la Cultura en Quito para hacer un homenaje a la mujer. Los movimientos feministas en Guayaquil tuvieron que recurrir a la justicia para poder marchar. El municipio no otorgó el permiso porque obstaculizaría el tránsito. El Partido Social Cristiano aún no define si apoyará el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, planteado por el correísmo. El creciente número de extorsiones y posteriores ataques preocupa al Comité Empresarial Ecuatoriano. El más reciente ocurrió en una conocida panadería de Guayaquil. En lo internacional, un tiroteo en el Aeropuerto Internacional de Santiago de Chile terminó con 2 muertos. Los delincuentes intentaban robar un camión blindado que recogía dinero que había llegado en un vuelo. Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a las noticias en Televistazo. 400 mujeres de comunidades indígenas llegaron hoy a Quito para participar de la marcha del 8 de marzo. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Estefi. Amigos, buenas tardes. Sostienen que durante la jornada exigirán al gobierno el cumplimiento de sus derechos y aseguran que la marcha será pacífica. Cara Delgado nos cuenta que se concentran en la Casa de la Cultura. Llegaban en grupos hasta el ágora de la Casa de la Cultura en Quito. Son mujeres representantes de 35 pueblos y nacionalidades indígenas. Las guardianas son las primeras en ponerse al frente. Dicen que desde los 12 años se prepararon para dar seguridad a los niños y hacer respetar su territorio. Hoy, durante la marcha que conmemora el Día Internacional de la Mujer, tienen una misión especial. Cuidar a la persona que van a ir a esta marcha. Adentro, mientras esperan, otro grupo da muestra de su arte. Tienen claro el porqué de esta movilización. Por lo que sostienen vale la pena el sacrificio. Vienen desde el Yasuní y viajaron al menos 10 horas. Que no haga más tumbritos. Nosotros venimos a salir a la calle, pedir para que no haya más violencia, vivir en la paz. Y eso hemos venido aquí. También los dirigentes llegan al lugar. Leonidas Diza, presidente de la CONAIE, ratifica que esta vez viene solo para acompañarlas. ¿Cómo pueden venir a decir que el movimiento indígena quiere desestabilizar? No, para nada. Este día reivindicamos la lucha de las mujeres a nivel global y no se confunda con otros escenarios. Zenaida Yazakama, vicepresidenta de la CONAIE, afirma que la jornada es un recordatorio para las autoridades estatales. Por exigir nuestros derechos, porque nos sentimos tan violentados por todos los derechos, nos sentimos limitados al acceso al empleo, al acceso a la educación, a la salud. Y aunque el gobierno decidió que la policía no hará presencia durante las marchas, ellas invitan a sumarse a esta movilización que explican será pacífica. Que nos acompañen, que nos den seguridad a las mujeres para prevenir. La congregación en el Ágora será hasta la tarde. A las 4 iniciará la marcha que recorrerá las calles del centro de la capital. Mientras alrededor del Palacio de Gobierno no hay vallas. El movimiento por ahora es normal. Y en Guayaquil, grupos feministas marcharán por las calles céntricas de la ciudad tras ganar una acción de protección contra el municipio. Esta medida fue solicitada ante la negativa del Cabildo, que consideró improcedente la manifestación por el tráfico vehicular que se genera. Pesi Granja nos cuenta más. Fue la Unidad Judicial Civil de Guayaquil la que falló a favor de los colectivos feministas, que tuvieron que recurrir a la justicia para la marcha prevista esta tarde y que desde el 2017 hacen por el Día de la Mujer Trabajadora. Esto tras la negativa por parte del municipio de la ciudad. Johanna Chévez, vocera del movimiento feminista de Mujeres Diversas y Disidencias en Resistencia, nos mostró este documento del pasado 30 de enero. Allí, Efrén Vaquerizo, director de Vía Pública del Cabildo, envió un comunicado en respuesta a Ana María Carrillo, del gremio antes mencionado, donde se indicó que la manifestación no es procedente, en virtud que dicha actividad causaría congestionamiento vehicular en las vías requeridas, como en sus intersecciones. Y las autoridades deben de garantizar nuestra seguridad, más no
estar con la expectativa de la represión, porque es lo que vivimos en el 2022. Nos reprimieron, nos lanzaron gas. Por tal motivo, organismos como el Comité Permanente de Derechos Humanos y la Fundación CEPAN presentaron una medida cautelar en la que detallaron que la negativa arbitraria e inmotivada de la solicitud realizada ante el municipio puede potencialmente recaer en la criminalización de la marcha pacífica por parte de las mujeres y que el Cabildo de Guayaquil no consideró los preceptos constitucionales detallados, sino que ciñó exclusivamente su respuesta a la ordenanza del uso de espacio y vía pública. Solicitamos una versión del municipio ante esta decisión, pero estamos a la espera de una respuesta. Mientras la concentración arrancará a las 17 horas de este miércoles desde el Parque El Centenario y concluirá en la Plaza Colón, donde se tiene previsto un festival artístico. Sectores productivos y de la sociedad civil muestran su preocupación por la inestabilidad política que vive el país y las posibles consecuencias que esto tenga en la economía si deriva en movilizaciones. Francisco Garcés recogió las posiciones y nos cuenta. Cauce Democrático es una organización de la sociedad civil que agrupa a exfuncionarios gubernamentales, políticos y artistas, quienes están preocupados por la inestabilidad política del país. Sus miembros hicieron un llamado a evitar el juicio político al presidente Guillermo Lasso, que a su criterio no tiene los argumentos suficientes, sino que estaría basado en intereses partidistas. Y cambiar inconstitucionalmente del actual mandatario es romper la democracia en el Ecuador, es regresar a la época de los golpes de Estado y es corromper el espíritu del pueblo ecuatoriano. Tenemos puntos de vista comunes seguramente sobre muchos de los temas que interesan al país. Trabajemos allí. La preocupación también pasa porque la inestabilidad política se desborde y se traduzca en movilizaciones que podrían paralizar al país. Si se van a lanzar a las calles, que sea pacíficamente, que sea como manifestación para defender derechos y no como procedimiento para tumbar presidentes. En el sector empresarial esa preocupación es latente y hace recordar lo sucedido en junio del 2022, cuando el paro de 18 días dejó pérdidas de más de $1.000 millones para el país. La incertidumbre que viven pequeños, medianos y grandes se refleja en que las decisiones se dilatan, se demoran, ¿sí? Mucha gente dice, oye, hablemos después de marzo, a ver qué pasa, o hablemos en el segundo semestre, a ver qué sucede. Para el sector, los planes políticos no responden necesariamente a la realidad de los productores, sean pequeños, medianos o grandes. Que estos momentos son inconvenientes porque todos esos pronósticos van a afectar a sus resultados, que finalmente van a afectar a todo el empleo que podrían generar. Cuidado que la pirotecnia de la política se olvide de lo que está pasando realmente en la economía de los ciudadanos. La incertidumbre ya está instalada en los sectores sociales, políticos y empresariales, que ya consideran en sus planes la contingencia de nuevas paralizaciones en el Ecuador. Y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana emitió un comunicado para impulsar la paz en el Ecuador. En esta misiva dirigida a todos los ecuatorianos dice: no podemos ser indiferentes, seamos o no creyentes ante tanta violencia que se ha desatado en todos los niveles en nuestro país, en lo social, en lo político y en lo económico. Proponemos el gran desafío de ser constructores de la paz, basada en la justicia y el respeto de derechos humanos que erradique toda forma de discriminación y violencia, animada por la verdad de los hechos y no por las interpretaciones subjetivas de cada persona, levantada sobre la libertad de pensamiento y de expresión y no sobre amenazas e imposiciones. Les contamos ahora que el Partido Social Cristiano asegura que no apoyará ninguna propuesta de juicio político contra el presidente de la República que no sea construida por ellos. Y esperan que el correísmo trabaje en conjunto un texto si deciden presentar el pedido oficialmente. Patricio Díaz nos tiene más detalles del avance de esta posibilidad en el legislativo. La propuesta de un juicio político al presidente de la República, que hasta ahora lidera el correísmo, todavía busca respaldos, incluido el del Partido Social Cristiano, que esta vez fue directo en su postura.
a través del coordinador de bloque. La bancada social cristiana no firmará nada donde no participe y no dará los votos en donde no participe. Quiero descartar, evidentemente, es que no vamos a respaldar el pedido aislado de absolutamente nadie. Sin embargo, reconoce que podrían dialogar sobre un texto en el que participen en su diseño. Entenderíamos que debería ser un proyecto de texto consensuado entre los miembros de la mayoría, en donde en consenso se llegue a un texto muy bien redactado y profundo. Y en el correísmo dicen que eso es lo que quieren. Al menos el planteamiento nuestro es que no seamos únicamente nosotros, sino que otra bancada más se sume, y eso es importante por lo que he dicho anteriormente, porque asumamos como pleno la responsabilidad de fiscalizar. Pero cuestionan a quienes aprobaron el informe y ahora se echan para atrás, dicen. O no leyeron el informe o efectivamente lo que hicieron es usar el voto para presionarle al gobierno y cotizarlo al alza. Y eso lamentablemente es preocupante. El coordinador de Pachacutic, aunque dice que la decisión sobre un juicio político no se toma aún, al menos en la solicitud del correísmo ratifica que no van a participar. Nosotros no vamos a firmar mientras no haya una decisión colectiva. No tenemos una posición ni a favor ni en contra. Podría ser que sí, podría ser que no. Por todo esto, los bloques dudan que al menos esta semana haya una solicitud formal, como ofreció el correísmo. Y esta mañana el presidente de la República, Guillermo Lasso, nombró a nuevas autoridades. Juan Pablo Ortiz es el nuevo secretario jurídico de la presidencia y a Eduardo Izaguirre como ministro de Agricultura y Ganadería. Ortiz tiene una trayectoria en el sector público, era secretario de vicepresidencia y hoy reemplazará a Fabián Pozo, mientras que Izaguirre es parte de la cartera de Agricultura desde hace ya varios años. Algunos marinos no solo han sido detenidos cuando transportaban droga, también vendiéndola. Es por eso que por primera vez toda la Fuerza Naval se someterá a las pruebas de confianza. Merlín Ochoa acudió hasta las instalaciones donde se toman estos exámenes y nos amplía. Merlín, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos encontramos en uno de los repartos de la Armada que por seguridad no puedo dar el nombre. Pero aquí desde enero aproximadamente 60 militares han realizado las pruebas de confianza y se tiene previsto que hasta diciembre lo realicen todo el personal, teniendo en cuenta que es la primera vez que los miembros de la Fuerza Naval se someten a este proceso. Ecuavisa en exclusiva ingresó al Departamento de Contrainteligencia y habló con el jefe de esta unidad. Exactamente, las pruebas de confianza nos sirven para alertar al personal que se encuentra en un reparto de si se encuentra inmerso en algún tipo de circunstancia ilícita, ya sea de pertenecer a alguna organización delictiva o si en algún momento recibe algún tipo de coima, entre otros. ¿Cuántas pruebas son? Las pruebas de confianza, según los diferentes estudios que existen, son 2 pruebas de confianza, con pruebas de polígrafo y pruebas de estrés de voz. Los primeros que se van a someter a estas pruebas son quienes están asignados al Departamento de Armamento, personal de inteligencia, centro de operaciones y comandantes de las unidades. Se tiene previsto que este año, por primera vez en Ecuador, se construya el centro de pruebas de confianza de la Armada, en donde se tiene previsto o se aspira a que trabajen aproximadamente 20 poligrafistas, pero aún no hay una fecha de cuándo va a empezar esta obra. Es la información. Muy buenas tardes. Merlín, gracias y muy buenas tardes también. El ministro del Interior, Juan Zapata, reconoció demoras en varios procesos para mejorar la dotación en la policía, en la construcción de cuarteles intermedios y en la rehabilitación de más de 1000 patrulleros que estaba pendiente. Sin embargo, mencionó que ya tienen los recursos y esperan avanzar con procesos como la adquisición de armamento nuevo, como nos informa ahora William John. Según datos oficiales, cerca del 90% de la violencia criminal se asienta en las 6 provincias de la costa y por eso la necesidad de acelerar los tiempos para mejorar la dotación de la policía acantonada en esas zonas, según el ministro del Interior, Juan Zapata. Sin embargo, los planes se han retrasado. Por ejemplo, para reparar cientos de patrulleros abandonados. El día de hoy estamos ya desactivando unas trabas burocráticas que teníamos, en donde ya 1.385 de los vehículos de una marca que el país lo conoce, hoy ya irán a los talleres. Vehículos estaban parados por falta de mantenimiento. Aunque para comprar nuevos, el problema es otro. No hay dónde, según el ministro. En el mercado en este momento no existe una oferta, por ejemplo, de los 3.200 patrulleros que el presidente nos ha dado el presupuesto
presupuesto, pero que lastimosamente no tenemos oferta en ese número. Tenemos que hacer multimarca e ir viendo en países de manera parcial, pero tiene que solucionarse ese problema. Otro de los ofrecimientos gubernamentales del año pasado fue el de construir cuarteles intermedios para albergar a 200 policías en zonas conflictivas. Eso tampoco será pronto. Pero es que tenemos que seguir procesos, Carlos. Un cuartel intermedio para 250 personas no puede tener hasta mayo. Tenemos que tenerlo en noviembre y en diciembre. Pero ¿qué estamos haciendo, Carlos? Estamos haciendo alianzas. Por ejemplo, le voy a dar el caso de Machala. En Machala, el alcalde $1.200.000 nos ha dado para el alojamiento de los 350 policías. ¿Hasta cuándo la VC? Que ya pusimos la primera piedra el día viernes y el cuartel intermedio se están construidos a finales del año. A finales de año. El ministro Zapata aseguró que ya tienen los $32 millones para la compra de chalecos y que eso estaría listo en 45 días. Y para armamento, el tema marcharía bien, según dijo. Nuestros policías se graduarán en mayo, ellos tienen que salir armados. Estamos ya en el procedimiento de los 13 millones para la compra de 13.500, primero pistolas y también armas largas para los policías que salen en mayo y los que se ingresarán los 5.000 en mayo también. Y que el plan de tener 10.000 policías nuevos por año sigue en pie. Aquí hacemos nuestra primera pausa y al regresar, cientos de mujeres de nacionalidades y colectivos de la Amazonía se tomaron las calles de Puyo y marcharon para exigir la reivindicación de sus derechos. Y también a la alcaldía de Ambato llega por primera vez en la historia una mujer indígena y se trata de Diana Caiz, que alcanzó más del 30% de los votos. Ya le contamos. En la provincia de Pastaza, alrededor de 300 mujeres de distintas nacionalidades y colectivos marcharon por las principales calles de la capital, Puyo, por el Día Internacional de la Mujer. Se trató de una marcha pacífica para visibilizar los problemas que enfrentan, sobre todo en las comunidades amazónicas. Nuestra corresponsal Joana Duche sigue la jornada desde temprano. Joana. Buenas tardes, así es, compañeros. En estudios la mañana de hoy, mujeres de las nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana se tomaron las principales calles de la ciudad de Puyo en una marcha pacífica con el fin de reivindicar los derechos de las mujeres y de la naturaleza. Les presentamos un informe. En el marco de conmemoración del 8 de marzo, Día de la Mujer, alrededor de 300 mujeres de la Amazonía ecuatoriana convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía marcharon esta mañana por las calles de la ciudad de Puyo. Su principal consigna es la defensa de los derechos de las mujeres y el territorio. Haciendo una vocería por el territorio, por los derechos que son vulnerados las mujeres indígenas también en nuestros territorios, porque no tenemos educación, no tenemos hospitales. Entonces, conjuntamente con varias mujeres, colectivos de Pastaza, nos hemos unido en esta lucha. Pero a la convocatoria también se sumaron otros colectivos de mujeres que protegen el medio ambiente. Nuestros derechos humanos, sino también por los derechos de la naturaleza, contra la explotación petrolera, contra la explotación minera, porque también es parte de nuestra vida. Para horas de la tarde se han planificado otros eventos, foros, seminarios, rituales ancestrales, danza. Este es el reporte desde la provincia de Pastaza. Volvemos con ustedes, compañeros, a estudios. Gracias, Johanna. Buenas tardes. Y pese a que no ha sido un camino fácil, la figura femenina de a poco sí se va visibilizando en espacios de toma de decisiones a nivel gremial, a nivel empresarial y también de movimientos indígenas. Fabiola Santana por eso conversó con 3 mujeres que han tomado el liderazgo, pero también los obstáculos que han tenido que sortear. Cecilia Velázquez es una política indígena que actualmente ocupa la subcoordinación del movimiento Pachacutic, brazo político de la CONAIE, lugar al que no le fue fácil llegar, pues tradicionalmente ha sido ocupado por hombres. El machismo concentrado en la dirigencia es demasiadamente fuerte, a pesar que los discursos, los postulados, siempre está presente Dolores Cacuango. Mientras más bajito estés, no se divisa mucho la violencia. Pero mientras tratas de llegar unas graditas más, la violencia es más complicada. Confiesa que en 2019, cuando se lanzó a la reelección del cargo, sufrió ataques. Cuando decían, claro, la subcoordinadora pudo más
algo desagradable, no voy a decir el término, pudo más que el coordinador concedió la subcoordinación a tal persona. Lo que afianzó su activismo por los derechos de las mujeres, además de los del sector indígena y la naturaleza. Algo similar relata Marcela Arellano, la primera presidenta del Frente Unitario de Trabajadores y su central sindical CEOLS. Parece que si es que hubiera sido hombre y hubiera tenido ese perfil, ¿no? El perfil que tenía, el trabajo que tenía, yo hubiera llegado a la presidencia de la CEOLS mucho antes. Su camino en el sindicalismo lo inició a los 19 años. Está al frente del FUT, pero solo durará hasta mayo por normas internas. De allí que está enfocada en una agenda de género. Temas como, por ejemplo, la eliminación de la brecha salarial de género, la eliminación de la brecha de empleo de género. Brechas que las reconoce María Paz Hervis desde otro espacio polarizado a los anteriores, la Cámara de Industrias y Producción. Todavía sorteamos muchos obstáculos. Creo que es decisor el hecho de que yo sea la primera mujer en ejercer este puesto en 86 años. Ratifica su interés por defender los valores de las empresas para generar oportunidades de trabajo. Y poder liderar esa voz empresarial crítica, cuestionadora de aquellas decisiones o de aquellos contextos que no favorecen al desarrollo y al bienestar de las empresas. 3 ejemplos de mujeres que sortearon obstáculos y rompieron estereotipos evidencian que la lucha por la equidad de género toma fuerza. Alcaldías, nuevos rostros. Ahora la tercera entrega de nuestro especial periodístico Alcaldías, Nuevos Rostros. Diana Caiza se convirtió después de 220 años en la primera mujer indígena en asumir la alcaldía de Ambato, capital de la provincia de Tungurahua, en el centro del país. Atribuye su triunfo al pronunciamiento de las comunidades rurales y urbano-marginales donde no ha llegado la obra de las administraciones anteriores. Asegura que el racismo y el machismo es a lo que se enfrentará como principales obstáculos. Hernán Higuera nos cuenta más de este nuevo rostro en la política ecuatoriana. Bueno, la humildad realmente. Pienso que eso es lo más importante. No perder el horizonte. No olvidarse de dónde viene y hacia dónde va. Ella decidió citarnos en la comunidad Chibuleo San Francisco para realizar este reportaje. En medio de los sonidos del campo y el olor a leña, Diana quiere mostrarnos su lugar de origen, donde vivió hasta los 17 años. Que todo lo que yo he pasado sigue latente. No me he olvidado. Y eso hace que obviamente mi compromiso sea mayor. Y nosotros íbamos con ella a vender las calles de la ciudad de Ambato. Y muchas veces también agredidos, ofendidos. Hoy tiene 36 años y ha sido electa alcaldesa de Ambato, la primera mujer indígena en ocupar ese cargo. Llegó con el 32.5% de aceptación popular y agradece a los sectores urbano-marginales y rurales que le han confiado semejante responsabilidad. Fue un apoyo significativo que tuvimos, pero en realidad el sector rural es que nos permite llegar a este espacio de la alcaldía de Ambato. La necesidad existe en las dos partes y realmente pienso que esa es la que debe primar, la unidad para hacer que realmente los sectores sean atendidos, tanto el sector urbano y tanto el sector rural. Que la necesidad enseña y la marginación motiva, dice. Diana se prepara para no defraudar. Para nosotros es un logro tan importante, para el sector indígena, para el sector campesino, para las mujeres, principalmente para las mujeres. Porque muchas de las veces nos han negado estos espacios por ser precisamente mujeres. Pero ahora creo que tenemos esta gran responsabilidad y esta gran oportunidad para demostrar de qué estamos hechas. Sabe que el racismo y la división política serán los primeros obstáculos a vencer. Y que la autoridad tiene que estar así como ahora estamos conversando.
De profesión ingeniera comercial con maestría en Administración de Economía Popular Solidaria, quiere cambiar la realidad del campo sin descuidar las prioridades de la ciudad. Las primeras decisiones que vamos a ir desarrollando van a estar encaminadas, insisto, no a lo que Diana Caiza quiere hacer, sino a lo que la ciudadanía desea. Por eso es que primero vamos a convocar a una mesa técnica de trabajo. Por lo pronto no renovará los polémicos contratos de los fotorradares en Ambato y envía el mensaje al gobierno central para poder trabajar. Nosotros exigiremos al gobierno nacional que por supuesto se ponga al día con los recursos con Ambato, porque Ambato también es una ciudad importante. Aretes de corales y huasca de 12 sogas, signos de poder y valentía, acompañarán al elegante vestuario compuesto de anaco y fachayes, símbolo de la Pachamama. Casada con Rodrigo Yambo, empresario y fundador gerente de la cooperativa Chibuleo, respetará el nuevo rol y espacio de su esposa, a quien ayudará. Pero sabemos que las mujeres son mejores administradores que los hombres, porque con tan poco presupuesto saben administrar el hogar, ¿sí? Entonces, y siempre están pendientes de los hijos, hasta el último detalle de la familia. Entonces creo que esa sapiencia que es ya del ADN de la mujer va a poner al servicio de la comunidad. Desde el 14 de mayo, la nueva alcaldesa empezará a recibir los proyectos de las comunidades indígenas y sus parroquias. También de dirigentes barriales de Ambato para fijar prioridades y establecer el mecanismo de mesas de trabajo, con decisión y ejecución. Eso está por verse. Mañana, la creadora digital que conquistó Simón Bolívar. Ahora yo estoy preparándome intelectualmente. Cualquier cosa que yo haya hecho quedó en el pasado. Alcaldías, nuevos rostros. Mañana a la 1 de la tarde y 7 de la noche en Televistazo por Ecuavisa. Más adelante en Televistazo, delincuentes protagonizaron una balacera en el Aeropuerto Internacional de Chile para intentar robar un camión blindado que recogía una alta suma de dinero. Hay 2 fallecidos. Además, pese a décadas de lucha, en algunos países las mujeres continúan sufriendo de discriminación, abusos y ataques. Revisaremos la situación mundial. Seguimos con más información y hay preocupación en el gremio empresarial por los constantes ataques a locales comerciales por extorsiones en Guayaquil. Esta vez una panadería del norte de la ciudad fue afectada por la detonación de un explosivo. José Carlos Alvarado nos relata que existe una desaceleración económica del sector comercial por este tipo de eventos. Son eventos que ya han ocurrido en zonas como el noroeste de la ciudad, pero también en el sur y en más sectores en donde hay locales comerciales. Esta vez una conocida panadería ubicada en la avenida Plaza Dañín, en el norte de Guayaquil, resultó afectada por la detonación de un explosivo. Moradores del sector de la Kennedy Nueva se asustaron tras el estallido, sucedido entre las 10 y las 11 de la noche de este martes. Justo en mi oficina y sonó demasiado fuerte la explosión, timbró toda la casa y todo salió polvo y todo. Durante la mañana de este miércoles se observó la presencia de más seguridad privada en los exteriores del local. La policía relató que habría sido una persona la que dejó un paquete con un material similar a la dinamita. De manera sospechosa se había acercado a pie a las cercanías y había abandonado un bulto, un objeto desconocido. Y posterior emprende en precipitada carrera, huyendo, embarcándose un vehículo del cual no pudieron determinar características. Sin embargo, las autoridades dijeron que los propietarios del establecimiento no recibieron alguna amenaza o panfleto como en otros casos. La policía informó que solo se reportó el daño material, particularmente de esta puerta metálica de la panadería ubicada aquí en el sector de la Kennedy Nueva. Pero lo que muchos se preguntan es ¿cuál es el efecto a largo plazo del embate de la inseguridad al sector comercial de Guayaquil? El Comité Empresarial Ecuatoriano reportó que solo en la provincia del Guayas se contabilizan 7.000 denuncias por extorsión en 2022. Su directora Gabriela Uquillas indicó que estos hechos de inseguridad han ocasionado que el comercio ralentice su crecimiento. Ya no encontramos un crecimiento que era por encima del 15%, sino que ahora lo estamos viendo con esfuerzo llegar al 10%. Y todo eso lo que nos marca es el temor del comerciante, que además es el temor traducido de sus clientes. Además, Uquilla señaló que vivir en medio de la violencia obliga a los locales a invertir más en equipos de vigilancia, además de seguridad privada permanente. El exhorto que realiza el comité a las autoridades es evitar que en el puerto principal se repita un panorama al de otras ciudades como Esmeraldas, en donde rige un estado de excepción y el temor se ha extendido en todo el casco comercial.